ayúdanos, Señor, que el canto dice parece que estamos muertos. Señor, ayúdanos porque nosotros no podemos. Señor, míranos, mira el corazón, escudriña, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién está interesado en llegar? ¿Quién en verdad, Señor, está interesado en llegar? Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Y también, Señor, te ruego, Señor, que estas alabanzas, esta oración toque tu corazón, Señor. Que te alegre, Señor, que te alegre, porque esa es la razón. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a venir a darle la gloria y la honra a nuestro Rey. Él merece tu alabanza, Él merece toda exaltación en esta hora. Amén, aleluya. ¿Cuántos podemos decir? Jesús, tú eres todo.
A ciertos elementos les dicen dioses. Ellos los han creado. Hay hombres que tienen temor a ciertas circunstancias porque no te conocen, Señor. Pero nosotros podemos decirte que no hay nadie como tú, Señor, el creador del cielo y de la tierra, el verbo hecho carne, el brazo descubierto por la eternidad. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Poder decir que no hay nadie como nuestro Dios. Gente que adora animales, plantas, cosas. Nosotros tenemos el privilegio de conocer al Dios vivo y verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. Bienvenido, varón, en esta tarde. Qué gusto saludarte en el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, y es un tema curioso. Esta semana alguien me llamó a la radio, no le digo de qué país, y me dijo, fui a hablar con mi pastor porque me voy a salir de esa iglesia. Y yo le pregunté, ¿y por qué se sale de esa iglesia? Me dijo, es que quiero una iglesia perfecta y ahí no hay perfección. Y quiero que me diga usted, ¿dónde encuentro una iglesia perfecta? Y bueno, le dije que le iba a contestar ahora, y aquí es de que saludos, hermanos, allá en Centroamérica, en el nombre del Señor, y vamos a meditar en la iglesia perfecta. Vamos a buscar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14. El tema es, repito, de esta persona, no digo hombre-mujer, que me dijo que quería buscar una iglesia perfecta y por eso habló con su pastor para salirse de ese lugar. Y leyendo primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14, Pablo les dice: también les encargamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren trabajar, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Muy bien. Yo le diré a esta persona, si se quiere ir a la iglesia de Tesalónica, que sería una muy buena decisión, se va a encontrar con un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hay gente que no quiere trabajar en esa congregación. Tal vez el pastor invita a hacer alguna actividad, a preparar algo, tal vez para recaudar fondos, para arreglar el santuario, para comprar equipo, pero la gente no responde. Coincidentemente, la semana pasada también alguien me llamó y pues sí, con tristeza, se quejaba de donde él se congrega. Este es un varón, y me dijo, tenemos necesidad ahí de arreglar el santuario, de comprar equipo porque ya no funciona bien. Y yo hablé con el pastor, me dijo él, para que hiciéramos alguna actividad, tal vez una comida, tal vez alguna venta de algo, para recaudar fondos y hacer ese trabajo. Y me decía este hermano, tristemente ningún hermano respondió, ningún hermano. Hablaron, platicaron entre todos, pero nadie respondió. En otras palabras, hay muchas iglesias o congregaciones donde el pueblo del Señor no quiere trabajar para el Señor, lo igual que pasaba acá con los tesalonicenses. Y es una batalla que hay en muchas congregaciones cuando aquellos hermanos no quieren trabajar. Otras veces, acá en Tesalónica, estaban hermanos desanimados. Así de que tú imagínate, hermano, hermana, que me hiciste la pregunta y te estoy contestando en este momento, que llegues tú a una congregación y te encuentres a todos con cara de desanimados, que los saludes, te saluden sin ganas, sí, ¿cómo está? Bien, no hay ánimo. ¿Te sentirías bien de llegar a esa congregación? Bueno, eso pasaba en Tesalónica, y quiero ir por las congregaciones o las iglesias que nos describe la palabra del Señor, para que nadie piense que nos metemos con la iglesia fulana, sutana o perengana, sino analizando en la palabra del Señor las características que hay de las personas que ahí se congregan. Gente desanimada y también gente débil. ¿Qué es la gente débil en una congregación? Aquel que por la nada se ofende,
Aquel que por la nada se siente humillado, se siente lastimado, ya no quiere ir, ya no quiere asistir, porque es muy débil tanto en la fe como en su carácter. Eso pasaba en la iglesia allá de los tesalonicenses. Entonces te estoy contestando a ti que me hiciste el favor de preguntarme la iglesia que a ti te gustaría buscar. Sugiero que la de tesalonicenses pues no estaría muy bien para lo que tú quieres. Veamos en la segunda carta, ahí mismo, el capítulo 3 y verso 10. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3 y el verso número 10. Otra vez el apóstol Pablo sigue hablando a aquella congregación y les dice: cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Había un problema en la iglesia de Tesalónica. Se anunciaba la venida del Señor Jesucristo, se pregonaba que pronta estaba esa venida del Señor Jesucristo, y algunos hermanos ya no querían trabajar. El que era albañil ya no quería pegar tabiques, el carpintero ya no quería cortar tablas, el electricista ya no quería unir cables, el plomero ya no quería arreglar tubería. Entonces dijeron: vamos a esperarnos a que el Señor venga por su iglesia. Pero había un problema: no trabajaban, pero se arrimaban a comer. Entonces Pablo les dice: el que no trabaja, tampoco coma. Recordemos que en las iglesias primitivas se acostumbraba a juntar todo lo posible, y entre ellos servían la comida y comían, porque estaban siendo atacados y atosigados por el Imperio Romano, tanto el Imperio Romano como también el pueblo judío. Entonces los cristianos tenían que unirse como congregaciones y ahí procurarse la comida, el cuidado uno a otro, la amistad, el amor y la armonía. Entonces en Tesalónica también encontramos este problema. No querían trabajar, pero sí querían comer. Y dice el apóstol Pablo: algunos de ustedes viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. O sea, prácticamente unos vagos, unos absolutos vagos. No querían trabajar, pero sí querían, repito, comer de gratis ahí en la congregación. Entonces yo sugiero a ti que me hiciste la pregunta por la radio, que no vayas a quererte congregar con los tesalonicenses, porque te vas a encontrar con estos problemas. Bueno, ¿y qué tal si me dijeras: me voy con los colosenses? Allá en Colosas voy a encontrar algo bueno. Es cierto. Vamos a ver qué dice la carta a los colosenses, el capítulo número 3 y el verso número 8. Colosenses, capítulo número 3 y el verso número 8. Pablo está hablándole a esa iglesia donde tiene la carga y la necesidad de cuidarla y orientarla conforme a los mandatos del Señor. Colosenses 3:8 dice así: pero ahora dejen todo esto: enojo, maldad, insultos, palabras indecentes, y no se mientan unos a otros. ¿Qué había en la iglesia de Colosos? Pues una cosa muy curiosa: eran muy enojones, por la nada se enojaban. Entonces acuérdate, no vayas a ir a Colosas porque son muy enojones, ahí no vas a buscar congregarte. Además de enojones, hay mucha maldad, se insultan, se molestan unos a otros, se atacan unos a otros con insultos, usan palabras indecentes, o sea, no controlan su lengua. Entonces, a ti que repito, y me estoy dirigiendo a ti directamente, y creo que sé que me estás viendo en este momento, te recomiendo: no te congregues en la iglesia de Colosas, porque hay enojos, hay insultos, hay maldad, hay palabras indecentes, y además siguen viviendo como antes de conocer a Cristo vivían. Entonces es importante entender esto para que también veamos nosotros, hermanos, cómo batallaron los apóstoles en la iglesia primitiva del Señor. Todo lo que se movía ahí, y cómo era un trabajo duro y arduo para ellos al estar enseñando a los recién convertidos, a los congregantes en las diferentes iglesias. Ya vimos Tesalónica, ahora vimos Colosas. ¿Y qué hay de Filipos? ¿Qué hay de la iglesia en Filipos? Venga conmigo a Filipenses, el capítulo 1 y el verso número
15. Filipenses 1:15. Dice Pablo: es verdad que algunos hablan de Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Pablo estaba en la cárcel, estaba prisionero. Entonces se entera de que hay quienes andan predicando. Pablo no los había llamado al ministerio, no había orado por ellos al ministerio, no les había dicho: ustedes van a seguir haciendo el trabajo en la predicación del evangelio, pero simplemente espontáneamente se levantaron a predicar. Entonces ya eran los autonombrados predicadores. Y Pablo dice, lo reconoce claramente y dice: algunos lo hacen por envidia, como diciendo: mira, Pablo, tú te crees el gran apóstol, yo también sé predicar. Tú te crees el gran predicador, yo también puedo predicar. O sea, había envidia al ministerio de Pablo, o envidia entre ellos. Había quien predicaba mejor, había quien hacía que la gente le respondiera mejor, etcétera. Entonces había envidia en predicadores allá en la iglesia de Filipos, y también rivalidad entre ellos. Rivalidad entre los predicadores en aquellos tiempos en la iglesia en Filipos. ¿Qué rivalidad? Vamos a imaginarnos, predica el hermano A y la gente está contenta, gozoso con la predicación. Al otro día o a la próxima semana predica el hermano B y también la gente recibe el mensaje, y entonces había esa rivalidad entre ellos. No, a mí me hacen más caso, conmigo aplauden más, conmigo se gozan más, conmigo se siente mejor la presencia del Señor. Había esa rivalidad entre ellos. Entonces, cuando hay rivalidad entre los predicadores en una iglesia, en una congregación, pues de seguro que están espantando, están estorbando la bendición de Dios y el mover del Espíritu Santo. Yo me recuerdo hace varios años, había dos predicadores a los que yo admiraba mucho como predicadores, y me recuerdo que hubo una reunión en la Universidad de Irvine. Y entonces estaba anunciado el predicador que me encantaba escucharlo. Y entonces dije: voy hasta Irvine a escucharlo como predica. Y de repente veo que estaba otro predicador que también yo aprendía mucho de él y recibía mucho de él. Entonces, pues cuando veo al predicador, repito, al que fui a escuchar, estaba dando el mensaje de una manera preciosa y fluida, y de repente este predicador, fíjate bien lo que es la unidad en el Espíritu, estaba dando el mensaje y hay un movimiento del Espíritu Santo precioso, se baja de la plataforma y le entrega el micrófono al otro predicador. El predicador brinca a la plataforma y sigue el mismo orden de la predicación, sigue el mismo orden. ¿Qué significa? Estaban en el mismo espíritu, no hubo un cambio, ni que dijera: gracias hermano, ahora entro yo. Ni siquiera dijo gracias, siguió como si fuera el mismo. ¿Qué significa? Había unidad en el espíritu en esos dos predicadores, y Dios me bendijo porque son predicadores que yo admiré mucho, aprendí mucho de ellos, y a la fecha oro por ellos donde quiera que estén, que Dios los guarde y que siga siendo con ellos. Ahí entendí yo la unidad, cuando el Espíritu Santo está en dos predicadores y así fluye el mensaje uno tras otro. Nada de que hermanos, qué bueno que el hermano me dio la oportunidad, buenas noches, soy el hermano fulano, pero nada, directamente. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se está moviendo en un predicador y el otro predicador tiene el mismo espíritu, van a llevar el mismo mensaje. Pero cuando no, hay esa división que dice el apóstol Pablo, y lo hacían ¿por qué? Por añadirle tristeza a sus prisiones, para que Pablo se enterara: oye, el predicador B está predicando, pero está predicando por atacarte, está predicando porque dice que tú le tienes envidia. El predicador B está predicando, pero porque quiere que se enoje de que tú estás preso y él está libre predicando. Pablo habla todo eso allá en Filipos, en el capítulo 1, verso 15, capítulo 2 y verso 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo de los problemas que hay en aquella iglesia en Filipos? Filipenses 2:14. Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. O sea que había murmuraciones y había discusiones. Y voy a usar un ejemplo para ti que me hiciste favor de hacerme esta pregunta por la radio. Vamos a pensar que tú llegas a X iglesia y entonces dices: quiero envolverme
en el ministerio de los niños. Quiero ayudar con los niños. Y llegas ahí, preguntas quién coordina la cuestión del cuidado de los niños, enseñanza de los niños, y estás ahí. Y de repente oyes que alguien de los que cuidan a los niños dice: ay, los hijos de la hermana fulana, qué problemáticos son. Ay, los hijos de la hermana perengana, yo no sé para qué los trae a la iglesia. Estás oyendo murmuraciones de los hermanos que activan ahí. Entonces automáticamente, ¿qué dirías? No, en el ministerio de niños no me meto. Entonces dices: me voy a meter al ministerio de la comida, a preparar comida. Y ya preguntas ahí quién organiza la comida, llegas por ahí y empiezan a preparar, a picar, y entonces ahí sale la murmuradora. Y esta que trajeron esta carne tan horrible, mira nada más el jitomate todo podrido, todo feo. Mira nada más lo que trajeron. Mira esto, mira el otro, mira por aquí. ¿Qué harías tú? No me meto a la cocina porque hay murmuraciones. ¿Estamos captando? A ti te estoy hablando. Vamos a decir: me voy a meter a la limpieza de la iglesia. Ahí de seguro están los más humildes, barriendo, limpiando y sacudiendo. Y te dicen: nos vemos a las 9 de la mañana el lunes para limpiar la iglesia y todos los baños y todo lo que haya quedado sucio por el uso del santuario. Y llegas a las 9 de la mañana y no hay nadie. Hasta las 9:30 va llegando la primera persona, sí, van llegando. Y ya se distribuyen lo que van a limpiar. Y empiezas a limpiar y por ahí nos sale la murmuradora. Mire, el pastor no nos da para jabón, el pastor no nos da para esto, no nos da para lo otro, y no nos da. ¿Qué hacen con la ofrenda? Y están murmurando: tuve que comprar yo el jabón, tuve que comprar esto, tuve que comprar lo otro. ¿Qué harías tú? Tampoco te envuelves en el ministerio de la limpieza. ¿Por qué? Porque hay murmuraciones. Ahora, esto pasaba allá en la iglesia de Filipos. Una pregunta: a donde tú quieras llegar, ¿irá a haber murmuraciones? ¿Qué piensan ustedes? Tristemente lo hay. Tristemente lo hay. Unos de otros, hablan de aquí, hablan de este, hablan de allá. Murmuraciones. Y eso estorba el crecimiento de la iglesia y estorba la paz de nosotros. Las murmuraciones. He aprendido una cosa: cuando estoy con un grupo de hermanos platicando y de repente empiezan a hablar de alguien o critican a alguien, yo muy discretamente voy al baño. Según voy al baño y no vuelvo. Y yo ya sé que con ese grupo de personas: hola, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, ya no me acerco porque están hablando de alguien. Y evidentemente, en cuanto yo me despedí, ¿de quién creen que empiezan a hablar? Obi, como dicen en México, Obi, o sea. Entonces hay murmuraciones. Allí en Filipos había murmuraciones. Entonces, qué triste que esto pasaba donde Pablo predicaba y estaba preso por compartir con esta congregación, y había murmuraciones y discusiones. Alegaban. Tú imagínate, están en la cocina las hermanas, esto así, así, así. No, hermana, hágalo de este modo. Pero mire, no, píquelo así, que no sabe que así se pica. Pero es que yo aprendí así. No, hágalo de esta manera, ¿qué no entiende? Así discutían allá en Filipos. Entonces, eso espantaba a la gente. Y entonces, te repito, si tú que me estás viendo y estás haciendo la respuesta, llegas a una congregación y hay murmuraciones, sugiero que ahí no es la iglesia perfecta. Vamos a seguir analizando. Esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Recién el Señor Jesucristo había muerto, vamos a pensar, 20 años atrás, 15 años atrás, y ya estaba pasando esto. ¿Qué estará pasando 2000 años después? En el mundo entero. Entonces, había ese problema. Hagan todo, decía Pablo, por favor hagan todo, pero no murmuren. No murmuren, háganlo callados. Háganlo callados. Estaba yo chamaco y estaba aprendiendo a jugar dominó. Y mi mamá me estaba enseñando, junto con mis hermanos, a jugar dominó, y que el 3 con 3, etcétera, etcétera. Y de repente empezamos a hablar, aquí el 3 y el 4 y que no sé qué.
Y mi papá nos dijo una cosa: el dominó lo inventaron los mudos. Cuando se juega dominó no se habla, todo se va contando acá adentro. Y nos cayó. Entonces aprender a que todo se hace acá en la mente, y así. Bueno, entonces a lo que voy, Pablo dice: hagan todo pero no murmuren. Qué enseñanza tan bonita para hoy en día. Lo que hagas, no murmures. Si te invitan a hacer tal cosa, hermano o hermana, hazlo. Y no digas: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el hermano fulano no? ¿Y por qué la familia Perengana no? ¿Y por qué aquel no? No murmures, hazlo. No lo haces para el hombre, no lo haces para el pastor, no lo haces para la iglesia, lo haces para el Señor. Entonces había un problema allá en Filipos, era la murmuración, además de los predicadores que estaban haciendo una situación terrible, queriendo dañar a Pablo, queriendo lastimar a Pablo. Pero Pablo le dice: me gozo porque están predicando a Cristo. Si pensaron que iban a poner triste a Pablo, Pablo decía: qué bueno, están predicando a Jesucristo. Entonces, cuando hagamos un trabajo en la obra del Señor, yo sugiero, varón, mujer, callados. ¿Qué es hermano? Pique un ejemplo, pique la cebolla cuadrada, claro que sí. Y haz cuadritos de cebolla. Hermano, las rodajas de jitomate, hágalas de tal manera, así, tráete 1 metro de un lápiz y una escuadra y mídelo como te dijo la hermana que lo hicieras, y hazlo así, sin murmuraciones. Pues hágalo así. Y esta es la que manda. Se siente la gran cosa. ¿Qué cree? ¿Que la vida de la cocina? ¿Qué cree que estoy haciendo para ella? Y están murmurando y murmurando y murmurando y murmurando. ¿Qué sucede? Eso estorba la obra del Señor. Y entonces mucha gente, cuando quiere servir, se hace a un lado, se retrae, porque todos son murmuraciones. Cuidado de niños, puede ser en la cocina, la limpieza, en la alabanza. ¿Cuántas veces están los hermanos ensayando o van a ensayar, se citan a tal hora, alguien llega tarde, que es lo clásico, y empiezan todos ahí? Claro, no podemos empezar. ¿Por qué? Porque Armando no ha llegado, siempre llega tarde, mira por aquí y mira por allá, este bayunco cómo se tarda y no sé cuánta cosa, atacando a Armando, por decir algo, es un ejemplo. Entonces empiezan a ensayar. Señor, danos la gracia para ensayar. ¿Habrá bendición en ese ensayo? Claro que no, porque estuvieron murmurando de Armando porque venía tarde. Entonces ya están, hable y hable, murmurando de Armando porque viene tarde, quién sabe qué. Claro, como es el que dirige, claro, él puede hacer lo que quiere, llegar a la hora que quiera y no sé cuánta cosa, murmurando. En lugar de decir, tal vez en su trabajo, tal vez algo, tengamos paciencia, oremos para que llegue a tiempo. Repito, no es que Armando llegue tarde, sino estoy poniendo un ejemplo y por la confianza que le tengo a Armando de usarlo como ejemplo. You know, my man. Entonces, ¿qué hay que hacer y evitar en una iglesia, en una congregación? Que no haya murmuraciones. Entonces, si llegas a una iglesia y oyes murmuraciones, no te congregues ahí, no te conviene, porque está pasando lo mismo que pasaba allá en Filipos. Lo mismo que pasaba allá en Filipos. Les voy a platicar una historia acerca de los flojos y las murmuraciones. Me pasó a mí. Había un hermano que se quedó sin trabajo, tenía problemas de salud y me dijo: hermano, ¿puedo quedarme aquí en el estacionamiento, dormir aquí? De alguna manera ayudo. Claro que sí. Total que me recuerdo que te has de acordar, Armando, que vamos a hacer hasta un baño, regadera y todo, porque había como 4 o 5 hermanos que se quedaron sin trabajo y sin casa. Y ahí estaban y dormían en el estacionamiento, se bañaban, etcétera, y les comprábamos algo para que se prepararan su desayuno y su comida. Y de repente este hermano empezó a atacar y a criticar, que si el hermano fulano come más que los otros, que si deja el baño sucio, que si usa más jabón, que si no compra shampoo, entre los hermanos que estaban, perdónenme la expresión, de arrimados, criticando. Bueno, uno a uno solitos se fueron yendo. Este se quedó por ahí. Y entonces un día le dije: hermano, ¿me ayuda a limpiar por aquí y por allá? Y me dijo: uy, me pone a trabajar. Le dije: no, mire, es para estar todo el día por aquí, ayúdeme con esto, limpiamos, acomodamos, se le hace el día más fácil y más rápido. Uy, ya quiere que trabaje y no sé cuánta cosa.
hagan cuenta que se lo dije un martes. El domingo estaba en la entrada de la iglesia y iba llegando a Misael, por ejemplo. ¿A qué vienes, Misael? Al servicio. Aquí no vengas, el pastor es muy malo, congrégate en otro lugar. ¿Ah? Llegaba Juan con Chabelita. ¿A dónde vienes, Juan? Aquí al servicio, la alabanza. Aquí no vengas, el pastor es bien malo, es bien abusivo, vete a otro lugar. No hubo persona a la que no le hablara, y estaba cada domingo ahí, gente nueva que llegaba y me decía: oiga, usted también, que se ve en la televisión y mire lo que nos dicen de usted. Y yo pues me quedaba callado y me reía. Escuchen esto. Pasó el tiempo y entonces el hermano, le dije, no lo corrí ni le dije nada, siempre lo saludaba, hermano, y el hermano murmurando me saludaba, y de repente, ¿quién estaba aquí hablando detrás de mí? Así: Dios le bendiga, hermano. Amén. Y ya yo entraba o hacía otra cosa, y por aquí diría quién sabe qué tanto diría de mí. Bueno, dicen por ahí que oídos que no oyen, corazón que no siente, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó? Al tiempo, esta persona murió. Murió. Yo me enteré porque murió no sé dónde, y un sobrino andaba buscándolo, sabía que ahí se congregaba, y entonces llegó a decirme: oiga, yo soy sobrino de fulano de tal, y pues vengo a decirles para que lo saquen del hospital donde está ahí, para que lo entierren. Le dije: pues no puedo. ¿Cómo no puedo? No, no puedo. Él se dedicó a murmurar, y no sé, yo hablaba con él muchas veces: póngase a trabajar. Acuérdense que siempre les he dicho: preparen su funeral. ¿Sí o no es cierto? Preparen su funeral. ¿Saben lo que él me decía? Usted quiere que me muera, ¿verdad? No me quiere. ¿Quiere que me muera? No, varón, mira esto y esto. No. Usted está deseando que me muera. Entre todo lo torcía. Bueno, le dije al sobrino: pues ustedes son su familia, encárguense de él. Dijo: es que tampoco queremos nada de él, porque él ha hablado de toda la familia. Nadie se le ha escapado en la familia y nadie lo queremos. Le dije: that's not my business, no es mi negocio. O sea, quiero que veas bien cuánto afecta la murmuración y lo que estaba pasando allá en Filipos. Por eso, hermano, un consejo para los que estamos viviendo en el siglo XXI: aprendamos a no murmurar de nadie, a no hablar de nadie. Llegó temprano, gloria a Dios. Llegó tarde, gloria a Dios. Lo hizo bien, gloria a Dios. Lo hizo mal, con calma, después decirle: mira, hermano, hermana, esto se hace de esta manera y queda mejor, pero con amor, no murmurando entre nosotros. Eso es lo que pasaba allá en Filipos. Así de que para ti sugiero que si hay murmuración donde tú llegues, ahí no te conviene. Bueno, tal vez me digas: me voy con los Efesios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, vámonos a Éfeso. Vamos a la carta a los Efesios. ¿Qué pasaba en Éfeso? Vamos a ver el capítulo 4 y verso número 17. Efesios 4:17. Pablo, ¿cómo les tiene que hablar a estos hermanos para que vean la conducta que llevaban allá en Éfeso? Efesios 4:17. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos. ¿Qué les parece? Vivían como los paganos allá en Éfeso. O sea, su conducta, sus palabras, su alegría, su diversión, su distracción era como de cualquier pagano. Y Pablo le dice: están viviendo como paganos. Fíjate bien, no estamos criticando la Biblia, sino estamos viendo lo que enfrentaron los apóstoles cuando fundaron las diferentes iglesias, y entonces lo que había ahí. Me estará diciendo: hermano, entonces todas las iglesias están mal, y también las iglesias que menciona usted en la Biblia. No, no es la iglesia, no es el predicador, no es el Espíritu de Dios, somos nosotros los seres humanos. Somos nosotros los seres humanos. Entonces aquí había una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vivían como paganos. ¿Qué les parece? O sea, vivían como cualquier persona que no conoce de Dios, que no obedece a Dios, que no sirve a Dios. Vivían plenamente como unos paganos.
Dice, los cuales viven de acuerdo con sus inútiles pensamientos. O sea, pensando que en el paganismo, o la forma de pensar sin el temor de Dios, está bien pensado. Pablo dice, es inútil su forma de pensar y vivir como paganos. Es inútil que hagan ello. Entonces Pablo les está recriminando y regañando al respecto. Ya no vivan como los gentiles, ya no vivan como los paganos, por favor. Y yo creo que todo pastor hoy en día que ama a su iglesia, que ama la palabra, ¿qué le dice a la congregación? Hermanos, diferenciémonos del mundo. Que haya una diferencia entre nosotros y el mundo. Nuestra forma de ser, de hablar, de vivir, de comportarnos, que sea totalmente diferente a lo que es el mundo o lo que día y ayer hacíamos y vivíamos. Entonces Pablo tiene esa carga porque vivían, me imagino, en el santuario, gloria a Dios, aleluya, cantaban, aplaudían, oraban y todo eso, pero en su vida privada eran unos paganos. Vamos a pensar que el Señor nos ve a cada quien en el trabajo. ¿De qué manera nos expresamos? ¿De qué manera hablamos entre los que no conocen el Evangelio? Y le decimos, oye, te invito a la iglesia. Y dice, ¿a poco vas a la iglesia? Cuando ven cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Entonces, por eso Pablo dice, no vivan como paganos, den un testimonio como hijos de Dios. Eso pasaba allá en Éfeso. Y Pablo tiene esa carga por aquellos hermanos. Verso 25, que dice más, por tanto, ya no mientan más, sino diga cada quien la verdad a su prójimo. ¿Qué había en Éfeso? Mentiras, mentiras. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está tu familia? Excelente. ¿Tu matrimonio? No, hombre, estamos en una de miel todavía. Pura mentira, pura mentira, pura mentira. Entonces, tenemos que aprender a hablar las cosas como son, sin mentir. Hermano, ¿cómo te sientes? Pues mal. Hermano, ¿cómo está en el trabajo? Mal. No he trabajado por 5 días, por 3 días. Y no por flojo, porque no ha habido trabajo, por X circunstancia. Hablar con honestidad. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria. Y no ha comido en 3 días. No ha pagado la renta, no ha pagado el teléfono. Están por cortarle el seguro del carro. Pero dice que está bendecido y en victoria. Es hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Vivimos en una sociedad, hermanos, hoy en día peor que en el tiempo de los Efesios. Vivimos en una sociedad de las apariencias. Apariencias, apariencias y apariencias. Dar a entender que tengo esto, que tengo lo otro, que puedo por aquí, que gano tanto, que trabajo en tal lugar, que vivo en tal ciudad, etcétera. Apariencias, apariencias, apariencias. Entonces dice Pablo, por favor no se mientan, hablen con la verdad. Vuelvo otra vez, que llegué tarde a alguna actividad, otra vez tal vez a la cocina, a limpiar la iglesia, en qué cosa llegué tarde. Hermanos, llegué tarde porque me ataranté, porque me confundí, es mi culpa. Pero ¿sabe qué somos re buenos? Venía de Long Beach para acá y ¿qué creen? Se le ponchó una llanta al tren. O sea, ni él se cree la mentirota, pero tiene que excusarse de que al tren se le ponchó la llanta y por eso llega tarde. Porque dice, ¿saben qué? Pues me ataranté, me confundí con el reloj, con el tiempo, me distraje en otra cosa. Hablar con la verdad. Entonces aquí Pablo está insistiendo, por favor no se mientan unos a otros, no digan mentiras, no. Y luego no quieren que murmure, ¿verdad? Armando. Entonces, fíjense bien lo que Pablo está insistiendo. Había mentira entre los hermanos allá en la iglesia de Éfeso. Había mentira entre ellos. Qué triste cuando no hay esa sinceridad entre hermanos. Qué triste. Vamos a pensar ahora al revés. Aquí no son los apóstoles. Vamos a pensar ahora en el siglo XXI.
¿Cuántas veces se miente, el punto más fuerte, para sacar la ofrenda? Se inventan trabajos, se inventan cosas, se inventa esto, se inventa lo otro y nunca se hace. Una vez me recuerdo que había un hermano que andaba visitando iglesias y Dios le había llamado a un ministerio. Iglesia que iba, decía que iba a comprar unas cámaras porque Dios lo llamó a la televisión. Otra iglesia, la cámara y la cámara. Y un día me encuentro a un hermano y él lo invité a que llegara a la iglesia, un hermano normal. Llegó a la iglesia y llegó este hermano y me dijo: oye varón, quiero compartir contigo ahí en la iglesia y me permites levantar una ofrenda. Tengo una necesidad de una cámara y tú que estás en la televisión sabes lo que cuesta. Sí, está bien. Y ya llegó el hermano y empezó a hablar de la cámara y todo ello. Y entonces aquel hermano que llegó de visita me dijo: oye, ¿qué pasó? Hace 5 años que te está pidiendo por la cámara. 5 años, sí. Y yo le hice la broma: es que le quiere la cámara, el estudio, camarógrafos y quiere todo junto. O sea, a veces con tal de recaudar fondos o dinero se miente y no se dice la necesidad exacta que hay. ¿Para qué se quiere esa ofrenda especial o ese donativo? Entonces, por eso Pablo dice: no se mientan unos a los otros. Porque hoy en día, siglo XXI, mucha gente es reacia para ofrendar, para apoyar la obra del Señor, porque hay mucha mentira en el pedido de dinero. Inventan tantas cosas que realmente no lo son. Eso había ya en Éfeso. Así de que creo que Éfeso no te conviene para que te congregues. Galacia, buena idea. ¿Qué tal ir a congregarte a Galacia? ¿Quieres ir a Galacia a congregarte allá? Vamos a ver qué dice la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1 y verso 6. Repito, no estoy criticando la obra del Señor. Estoy viendo el hombre y la mujer que forman la iglesia del Señor y que estamos llenos de defectos y de errores mientras no nos sometamos a la autoridad de Dios. Es lo que estoy analizando. Entonces, Gálatas capítulo 1 y el verso número 6. Aquí viene la primera queja del apóstol Pablo. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por el amor de Cristo, y se hayan pasado a un mensaje diferente de salvación. Se habían convertido, decían ellos, al mensaje de Jesucristo, pero tenían un problema. Oían a otros predicadores, oían otras enseñanzas y lo que les sonaba bonito, para allá se fueron. Dice Pablo: pero tan pronto, todavía no acaban de entender quién es Jesucristo, no acaban de conocer a Jesucristo, su divinidad, su poder, su autoridad, no lo acaban de entender y ya están yéndose a otro lado. Ya están cambiando el evangelio que han escuchado. No lo entienden y Pablo se sorprende por eso, porque creo yo que si algún predicador nos puede dar la muestra de lo que es enseñar la palabra del Señor, es el apóstol Pablo. Entonces él dice: me sorprendo que tan pronto ya se estén volteando hacia otro lugar. Esta semana tuve el privilegio de leer un libro que se llama El hombre de Galilea. Fue escrito en el año 1800 por un pastor de aquellos años y habla muy bonito. No usa un solo texto de la Biblia. Un solo texto de la Biblia no usa. Pero empieza a describir y a desarmar los argumentos de los que niegan a Dios, los que niegan la salvación, los que niegan que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, los que niegan la divinidad de Jesús. Lo va desarmando solamente con argumentos y no usa un solo texto de la Biblia. Yo me quedé fascinado con esa lectura, fascinado, y me enamoré más de Jesucristo, más todavía. Si lo encuentra por ahí, búsquelo, El hombre de Galilea. Luego le digo el autor. Entonces, eso me hizo recordar lo que Pablo habla aquí a los Gálatas. ¿De qué manera? De que tan pronto se apartaron, tan pronto se olvidaron del evangelio que les he compartido, ni siquiera lo captaron y ya están oyendo otras cosas. Muy bien, capítulo 4 y verso 9 en los Gálatas también. Gálatas capítulo 4 y verso número 9. Algo muy interesante también el apóstol Pablo les dice aquí. Fíjense bien: pero ahora que conocen a Dios,
O mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. ¿Cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes o rudimentos y hacerse esclavos? ¿Esclavos de qué? Verso 10. Ustedes celebran ciertos días, meses, fiestas y años. O sea, se estaban volviendo otra vez a la ley. A la ley. Y dice el verso número 11, con tristeza el apóstol Pablo: mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Estoy leyendo una versión popular. Mucho me temo que en vano he compartido con ustedes. ¿Cómo se sentiría Pablo ante los Gálatas al decir estas palabras? Les he hablado de Jesucristo, les he mencionado la salvación, les he mencionado su divinidad, les he enseñado todo lo que Él cumplió conforme a los profetas, y miren, se vuelven otra vez al legalismo. Se vuelven otra vez al legalismo. Hoy en día, tristemente, hay muchos que se han vuelto, o se han metido más bien al legalismo, a la ley según ellos, porque ahora hay que hablar hebreo para que Dios nos entienda. Hay que orar en hebreo para que Dios nos conteste. Y yo le digo a esa persona: si yo tengo que hablarle a mi Dios en hebreo, es que ese Dios está limitado a un solo idioma. Pero el Dios que yo conozco, Él conoce todos los idiomas del mundo, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, pero se han vuelto a ello. Y eso pasaba ya en Galacia y está pasando hoy en día. Entonces dice el apóstol: me temo que he trabajado en vano con ustedes. Se han vuelto a aquella situación de obedecer a la ley antes de la gracia que fue dada por Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 3, verso 1, Gálatas también, aquí Pablo de plano explota con ellos. Gálatas capítulo 3, verso 1. En la versión Reina Valera dice Gálatas insensatos. Aquí dice Gálatas estúpidos. En esta versión, Gálatas 3:1, Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Pablo dice: les he enseñado Jesucristo crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anunció Juan. Estoy anunciándoles al Verbo hecho carne, pagando el precio de nuestros pecados. ¿Quién les cambió este mensaje? ¿Quién les cambió este pensamiento? Verso 3 dice el apóstol Pablo, Gálatas 3:3, tan estúpidos son, así dice esta versión, tan estúpidos son ustedes que, habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos o con la ley. Recordemos que la iglesia del Señor nació bajo el poder y el fuego del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Y de ahí se fue moviendo y creciendo la iglesia bajo el poder y el mover del Espíritu Santo. Y ahora estos se volvían más bien a la ley y dejaban a un lado lo que el Señor hizo allá en el aposento alto en Jerusalén. Entonces muchas veces la gente quiere irse a la ley, como ya lo mencioné, y según hacerse judíos, judaizarse y no sé cuánta cosa, olvidándose de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces fíjate bien, para ti, a ti es la respuesta. Creo que irte a la iglesia de Gálatas no te conviene, porque tendrías que hacerte medio legal, tendrías que irte a la ley y entonces tal vez no te ubiques, tal vez no te identifiques y batallarías y no sería la iglesia perfecta para ti. Bueno, me dirás, ¿qué hay de Corinto? Donde se habla el don de lenguas, donde se habla del amor, los dones del Espíritu Santo. Buena idea. Ahí vamos a ver, vamos a ver qué nos habla y qué pasa en la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 10. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y verso número 10. Pablo está hablando a los hermanos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego, fíjense bien cómo habla Pablo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. ¿Qué había en Corinto? División.
Estaban divididos los hermanos allí en Corinto. Qué triste. Cuando en las congregaciones se forman los grupitos, el grupito este, el grupito aquel, el grupito aquel, el grupito aquel, el grupito aquel. Hay divisiones en las congregaciones. Lo estaba sufriendo Pablo y estaba llamando la atención a los hermanos allá en Corinto. Verso 10, lo vuelvo a leer, les está suplicando, les está rogando que no estén divididos, que se estén unidos, que estén de acuerdo en el trabajo, en el servicio, en la obra del Señor. Había división allá en Corinto. Vean el verso 11. ¿Qué más había allá en Corinto? Digo esto, hermanos, porque he sabido de los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. La familia de Cloé tal vez le mandaron una carta a Pablo o un mensaje con alguien. Oye, Pablo, aquí se pelean mucho los hermanos. Aquí por la nada pelean, discuten y alegan, pelean mucho. Entonces Pablo tiene esa carga. Y por eso Cloé me manda avisar que hay pleitos entre ustedes, dice el verso número 11. Hay discordias y pleitos. ¿Será eso bueno en una congregación? Definitivamente no. Absolutamente no es bueno que haya pleitos y discordias en una congregación. Esto pasaba en Corinto. A ti, otra vez, con gusto te estoy contestando y con amor y respeto. No vayas a Corinto, porque se pelean mucho, discuten mucho. Y tal vez a ti no te convenga donde haya pleitos y discusiones a cada rato. Pero hay una cosa más interesante en Corinto todavía. Sí, todavía hay algo más. En la iglesia donde se habla de los dones del Espíritu Santo y del amor. Vamos a ver ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 21. Capítulo 11 y verso número 21. Pablo aquí habla muy claro, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿Qué había en Corinto? ¿Qué había en Corinto? Borrachos, no le dé pena decirlo. Otro dice se embriagan, es lo mismo. Fíjate bien, había ese problema en aquella iglesia en Corinto. Cenaban, algunos comían muy bien y criticaban a los que no comían bien. Los que comían mal por cuestión económica o porque eran segregados, criticaban a los que comían bien. Entonces había ese problema, y el peor, que había borrachos entre ellos. Había borrachos entre ellos. No me recuerdas de qué tiempo, hermanos, era un miércoles en la noche. Y hacíamos el programa de radio y salía en vivo el servicio de los miércoles en la noche. Y me recuerdo que antes de empezar el servicio o de salir al aire, llamó una hermana. Y mi esposa tomó la llamada. Sí, hermana. Dice, por favor, oren por mi esposo. Sí, ¿cómo no, hermana? ¿Cuál es su nombre? Ella dijo, no voy a decir su nombre, pero dígale al hermano Lara, que ahorita va a estar en el radio predicando, que ore por mi esposo. Sí, pero no diga el nombre. Muy bien, pero ¿por qué la oración? Es que mi esposo está borracho y ahorita va a subir a predicar. ¿Qué les parece? Llegó borracho a la iglesia. Y como era el pastor, voy a predicar. Evidentemente oramos. Sí, a la fecha no sé ni quién es, ni qué congregación es. No lo sé. Solo sé que oramos que Dios tuviera misericordia de este varón y lo ubicara primeramente como hijo de Dios y que lo hiciera libre del alcoholismo. Y de ahí, pues si tenía un llamamiento, que se sometiera en la santidad que Dios requiere. Entonces así nos dijo esta hermana. Está borracho y vas a ir a predicar. Ahora imagínense en la congregación que llega Luis Lara por aquí. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahorita que estamos en el mundial, quiere volar, quiere volar. ¿Aceptarían que yo predicara así? Obvio que no.
Entonces fíjate bien, el sentido común. ¿Cómo voy a hacer eso? Absolutamente no. Entonces quiere decir que allá en Corinto había ese problema. Había borrachos. Entonces Pablo por eso insiste que tengan cuidado al respecto. Entonces, no vayas a Corinto, porque allá hay borrachos. No te conviene reunirte en la iglesia de Corinto. Bueno, me dirás, me voy a Roma, la capital del imperio. Los edificios, las calles, la vía Apia. Ahí quiero ir, a Roma. Va muy bien, vamos a Roma. ¿Y qué tal que ahí te conviene congregarte? Vamos a ver cómo vivía la iglesia de Roma. Romanos capítulo 14. Romanos, el capítulo número 14 y el verso número 3. Repito una vez más, no estoy criticando a las iglesias, estoy viendo la gente que ahí se reunía y no estaba bien convertida a Jesucristo. Los problemas que enfrentaron los apóstoles cuando estaban iniciando las iglesias en los diferentes lugares. Romanos capítulo 14 y verso número 3. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Qué problema había en Roma? Que había hermanos que comían de todo lo que les sirvieran, se lo comían. Pero había los hermanos que, esto no como, esto no me gusta, esto no es para mí, ay qué feo está esto, ay qué horrible aquello. Había críticas por la comida. Había críticas porque alguien comía de todo y porque alguien no comía de todo. Vamos a pensar que alguien era vegetariano, entonces comía puros vegetales. Y de repente decían, hermanos, hicimos una buena comida para la iglesia. Lo que hacen, ¿cómo se llaman las carnitas, Julio? ¿Cómo se llaman lo que hacen? No sé cómo se llama esa cosa, pero es carne, pues. Fajitas, las fajitas. Imagínense que digan, aquí hay fajitas, hermanos. Y que llegue, fajitas. ¿Yo comer carne? Yo soy vegetariano. ¿Cómo se les ocurre, inmundos, comer carne? Había esa crítica. Ahora, al revés, estaban los que comían carne y estaban comiendo su lechuga, sus verduras, y los criticaban. Se están comiendo la comida de las vacas. O sea, una crítica por la comida unos a otros. ¿Sí me explico? Me recuerdo una vez, estaban unos hermanos haciendo un trabajo en la iglesia. Y yo llegué muy contento, estaban todos llenos de polvo y de tierra. Hermanos, ¿quieren que les traiga unas hamburguesas o les traiga pollo loco? ¿Qué quieren que traiga? Y un hermano se pone así muy serio. Así, yo no como cadáver. Le dije, ¿se lo traigo vivo si quiere? Pues sí, hermanos, de mula a mula soy mula y medio. Pero, ¿vieron la cara que hizo? No, Juan Pablo II se queda chiquito así. Yo no como cadáver. Te lo traigo vivo. ¿Qué creen? Agarró sus cosas y se fue. Gloria a Dios. Porque hay personas que todo atacan. Si a ti no te gusta tal comida, no tienes por qué atacar al que come tal comida. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Ustedes todos lo saben. Yo no como chile. Y no me voy a decir, esos que comen chile y quién sabe qué, y por culpa de ustedes, y miren por aquí, y miren por allá. No es mi culpa que no me enseñaron a comer chile. Marina me cuida mucho. ¿Sí? Ya saben que no come chile. No le den chile, y no le den chile, y no le den chile. Y me cuida mucho. Pero ya, porque ya me vio como batallé, ¿verdad, Misael? Ahí fue mi gran tribulación. Pero no es porque sea malo, soy mexicano. Y mi papá decía, tú eres un mexicano renegado por no comer chile. Pues lo que quieras, papá, pero dile a mi mamá, dile por qué no me enseñó a comer chile. Pues no puedo enojarme. Y lógico, hago bromas. Y así en broma, por ejemplo, una hermana sirvieron, creo que pozole. Y la hermana me dijo, hermano, ¿le sirvo su pozole? Sí, hermana. ¿Y qué creen?
Me sirvió chile con pozole. Y me lo comí. Porque la hermana lo hizo de buen sentir, ¿sí me explico? Y yo cuando se aprobó, dije, la tercera cucharada voy a hablar en lenguas, pero no de las buenas. O sea, ¿qué es lo que pasaba allá en Roma? Se criticaban por la comida, hermanos. Se criticaban por la comida. Ahora entendamos, voy a aplicarlo aquí a California. Venimos de diferentes países, diferentes costumbres de comida. Lo que para unos es una comida normal, sabrosa en su país, en otro país es diferente. México es un país muy grande. Hay lugares, por ejemplo, en el sur del país, se conocen unos animalitos que se llaman chinicuiles. No sé si los conozcan. Bueno, para los que vienen de Francia y de Europa, son los animalitos que se dan abajo de la tierra entre piedras. Entonces sacan muy bien y se guisan y se comen como tacos. Y son muy, muy buenos. Y hay diferentes. En otro lugar se comen mucho las hormigas y detalles así. Y es normal. Es normal. Pero como si tú vives en otro estado, en otro lugar, dirás, ¿y esto qué? Es su costumbre. Es su costumbre y lo disfrutan de esa manera. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos el amor de Dios, criticamos. Mira qué porquerías comen estos. Mira estos, comiendo gusanos, comiendo esto, comiendo lo otro. Así está acostumbrado a comer ese hermano, esa hermana. Entonces, si tengo el amor de Dios, no lo voy a criticar. Pero en Roma estaba esa crítica. Unos comían una cosa, otros otra cosa. Es de que no sé qué comas tú. Pero yo digo que si te critican por lo que comes, ahí no te conviene. Ahí no te conviene. Seguimos con Romanos, capítulo 14, verso 3. Ahora vamos al verso 4. Dice el verso número 4. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro si queda bien o queda mal? Es asunto de su propio amo. Acuérdense que están en la capital, Roma, el imperio. Había gente que eran magistrados, que eran gente muy importante, gente de dinero, y tenían sus siervos, sus ayudantes. Entonces el ayudante se convertía a Cristo, asistía a la iglesia y lo criticaban. Mira, se siente el amo. Mira, este parece esclavo. Y estaban criticando a los siervos de los diferentes patrones que había en la ciudad. Y dice Pablo, ¿y a ti quién te mandó a criticarlos? Me recuerdo de una hermana. Esta hermana viene de un pueblo muy pequeño en México, muy sencillo, y un día llegó a la iglesia manejando, y lo digo con respeto, un Mercedes-Benz muy bonito. Y yo cuando le dije, wow, hermana, qué bendecida está, gloria a Dios, aleluya. Dice, no, es que la patrona me lo presta, es prestado. O sea, no fue con que, sí, hermano, por aquí, muy humilde, muy sencilla, me lo presta la patrona. Ah, qué bien. Y así. Entonces, ella no llegaba presumiendo los carros, estacionaba normal y todo, pero decía, es la patrona la que me lo presta. Había otra hermana que como se quejaba de la patrona porque no la dejaba salir a tiempo, le estorbaba mucho, la ponía a trabajar de más. Ustedes lo saben, cuando hemos trabajado para alguien, hay gente que es muy buena gente como patrones y hay gente que es muy abusiva como patrones. A todos nos ha tocado eso. Entonces, te repito, esta hermana que decía, mi patrona me trata muy bien y miren, me presta el carro. Gloria a Dios. Y hasta le dije, dígale que me dé trabajo. Usando la broma, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasaba en Roma, se criticaban. Mira a tu patrón cómo te trata. Y mira tú. Y ahí estaba una crítica entre ellos. ¿Dónde estaba el amor? Entonces, creo que Roma no te conviene. Creo que Roma no te conviene, viendo lo que está pasando allá en aquel lugar. La crítica. Otra vez, capítulo 16 de Romanos y el verso número 17. Romanos 16, 17. Hermanos, otra vez dice Pablo, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos, porque eso va contra la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos. Otra vez, tropiezos y divisiones. Divisiones y divisiones y divisiones. Yo me imagino, hermanos,
la carga de aquellos hombres de Dios cuando comenzó la iglesia del Señor, ¿cómo habrán batallado con las divisiones? ¿Cómo habrán batallado para ir formando a la congregación? Yo pienso que fue una tarea muy dura. Sacarlos primeramente del legalismo, luego que conocieran realmente la divinidad de Jesucristo, después entenderse entre ellos, las divisiones que había, los problemas, las críticas y todo ello. Yo creo que fue una labor titánica la de esos hombres, que solamente el Espíritu Santo les pudo ayudar para hacerlo, porque de ellos no hubieran podido. Así de que, ¿tú qué piensas? ¿Te convendrá irte a congregar a la iglesia de Roma? Tú decides. Bueno, dirás, pues ya recorrimos todas, vámonos a Jerusalén. Allá estaban los apóstoles. Allá en Jerusalén sí de seguro estaba todo. Ahí se derramó en el aposento alto el poder del Espíritu Santo. Ahí se movía el poder de Dios. Vamos a Jerusalén. Vamos al libro de los Hechos. ¿Qué había en la iglesia de Jerusalén? Hechos capítulo 5. Déjeme ver. Hechos capítulo 5 y verso número 1. Todos conocemos esta historia. Hechos capítulo 5 y verso 1. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Verso 9, rápidamente. Y viene la reconvención que les hace Pedro. ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a enterrar también a ti. ¿Qué pasaba allá en la iglesia de Jerusalén? Hermanos, que tenían todo en común los hermanos, porque eran perseguidos, acuérdense, por los judíos de la ley como por los romanos. Los grupos fariseos como los saduceos perseguían a los cristianos. Entonces ellos tenían que juntar su dinero y comer todos en conjunto. Este matrimonio vendieron una propiedad y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decir que no la vendimos en tanto, que la vendimos en menos. Y según ellos eran muy sabios, pero no entendían, no sabían que el mover del Espíritu Santo estaba ahí y los descubrió. ¿Qué significa? Que había gente que engañaba a la hora de diezmar y ofrendar. Engañaban. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que tú ves que hacen sus impuestos y tanto ganaron. Qué bueno que yo no veo nada de eso. Y a la hora de sus diezmos dices, ah, caray, esto no es diezmo. Pero esa parte, solamente te digo, lo que pasaba allá en Jerusalén, hoy en día pasa en muchas congregaciones. Estoy invitado a 2 iglesias, por la gracia de Dios, para compartir de este tema de diezmos y ofrendas, porque me decían estos pastores, no responden la gente, les hablo por aquí, por allá y no responden, y me han dicho pues que por la gracia de Dios puedo explicar ese tema bien. Entonces 2 pastores ya me han dicho que por favor les dé una fecha para ir a compartir con ellos de este tema de diezmos y ofrendas. Esta semana me habló un pastor, el último me habló, no sé, el jueves, y me dijo, por favor, dígame qué fecha me da. Me urge. Necesitamos pagar esto, pagar la luz, pagar la renta del local, pagar no sé cuántas cosas. Y la iglesia está mintiendo en ofrendas y diezmos. En lo poquito que platicamos me dijo, aquí hay abogados, aquí hay médicos. O sea, gente que gana muy buen dinero, profesionistas. Dice, y la ofrenda es mínima, el diezmo no se diga. O sea, lo que pasaba allá en la iglesia de Jerusalén pasa en algunas iglesias hoy en día. Ahora viene una cosa interesante, hermanos. Vamos a ver capítulo 6. Verso 1. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea. ¿Por qué? Porque las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. O sea, había pleito por la distribución de la comida entre las viudas griegas y las judías. ¿Qué había ahí en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén? Ese pleito por la distribución de la comida. Entonces, tampoco era perfecta la iglesia.
El problema, repito, no es la obra del Señor. Algunos hermanos que no están sometidos al orden de Dios. Entonces creo que no te conviene Jerusalén. Y me dirán, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya no nos congregamos? No. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios lo enseña el Señor Jesucristo. Venga conmigo a Mateo, capítulo número 11 y verso 29. Mateo 11, 29. Esto es lo que tenemos que hacer. Olvídate si es Roma, Corinto, Éfeso, Tesalónica. Olvídate. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11 y el verso número 29. Voy a leer esta versión. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí. Aquí quiero poner esto. Aprendan de mí. ¿De quién voy a aprender? ¿De los hermanos de Roma? No. ¿Los hermanos de Corinto? Tampoco. ¿Los hermanos de Galacia? Tampoco. ¿Los hermanos de Éfeso? Tampoco. ¿Los hermanos de Jerusalén? Tampoco. ¿De quién voy a aprender? De Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La enseñanza para la iglesia del Señor es que aprendamos del Señor Jesucristo. No aprendamos de los hermanos que no han entendido el mensaje del Evangelio, que no han entendido la palabra del Señor, sino aprendamos del Señor Jesucristo. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Si hubiera mansedumbre en las iglesias que hemos leído, no habría pleitos, no habría habladurías, no habría chismes, no habría críticas, no habría pleitos. Pero porque no aprendieron de Jesucristo, se portaban así. Hermano, hermana, yo te invito a que tú y yo aprendamos de Jesucristo. Y para ti, mi consejo es Mateo 11, 29. Aprende de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Y donde tú vayas en humildad, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. No digo si eres hombre o mujer, no digo tu país, solamente digo que donde tú vayas hay bendición de Dios para ti si hacemos lo que enseñó Jesucristo, ser mansos y humildes de corazón. ¿Y qué pasa? Hallamos descanso para nuestra alma. No tenemos problema de la habladuría, del chisme, de la crítica, del pleito, nada de eso. En Cristo Jesús vamos a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Espero haber respondido a tu pregunta y mañana esperamos ahí conectarnos por la radio y seguir con esta plática. ¿Nos quedó claro, hermanos? Vamos a ponernos de pie, hermanos.